Buenas tardes. Lo bueno es que hoy no hay que presentar a nadie y lo malo es que me tenéis a mí. Eh, y bueno, esta tarde vamos a hablar de dos de los sofistas, Protágoras y Gorgias. Y como nos ahorramos también la presentación del ponente, pues entonces ganamos algunos minutos más para la exposición. La imagen es un cuadro de pintura historicista del siglo XIX, de Foltz, que es Pericles dirigiendo la oración fúnebre que nos refiere Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Y vemos en el fondo la Acrópolis. Por supuesto es una reconstrucción muy romántica, muy idealizada, pero esa es la época a la que nos vamos a referir en la sesión de esta tarde. Lo que vamos a hacer es dividir las sesiones, como habitualmente, en dos periodos. En el primero haremos la introducción general a los dos sofistas y al movimiento sofístico, y nos centraremos en Protágoras, del que diremos alguna nota acerca de su vida y de su obra y de sus ideas, y luego sobre todo nos centraremos en la lectura y comentario de alguno de sus textos, o de los textos que nos han llegado. Y luego haremos en la segunda parte, después del descanso, lo mismo con Gorgias. Introduciremos su vida, su pensamiento, sus obras, y luego leeremos algunos textos también que nos han llegado y haremos una conclusión general. Esto es otra pintura también historicista, también del 19, de Lorenz Alma Tadema, y es Fidias, el gran arquitecto y escultor del Partenón, ¿no? El que dirigía las obras del Partenón, mostrando su trabajo, concretamente el friso, a sus amigos, ¿no? Y entonces, pues, entre sus amigos estaba naturalmente Pericles, que lo había contratado. Y claro, es también una reconstrucción pictórica idealizada, pero están arriba viendo los frisos casi a la misma altura de los ojos, cosa que desde abajo pues no se distinguía, ¿no? Porque estaban allí oscuros bajo el techo, ocultos casi, y solo lo veían los dioses inmortales, con todo detalle, ¿no? Y los mármoles estos están en su mayoría ahora en el Museo Británico, como sabéis. Bueno, vamos a introducir, por tanto, el movimiento sofístico y a estos dos autores que nos ocupan hoy. Continuamos con la imagen con Fidias. Esto es una reconstrucción del frontón del Partenón, que muestra la lucha entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad, de acuerdo con el antiguo mito. Entonces, ¿por qué estudiamos a los sofistas en un curso de iniciación a la filosofía griega? Cuando sofista es un término que llega a nosotros, digamos, cargado de negatividad, cargado de sentido, pues no muy recomendable, ¿no? Un curso en donde se estudia la filosofía y los que han trabajado por la búsqueda de la verdad y todo eso, hablar de los sofistas es como la nota discordante. Bueno, quizás el término llega a nosotros demasiado cargado de esa negatividad, pero hay que verlo en el contexto propio de la época y en el desarrollo de la filosofía, de la filosofía griega. Es el momento del llamado giro humanista, el momento en donde la filosofía, que había nacido con Tales de Mileto y con los grandes investigadores de la física, y que por tanto se había centrado en cuestiones físicas, naturales, ver los elementos y los astros y también la matemática, y bueno, ver cómo funcionaba el mundo, buscar el elemento físico del mundo, había pasado a una perspectiva con Heráclito y Parménides metafísica, ya muy abstracta, que también los filósofos posteriores intentan aunar con la filosofía anterior, y entonces tenemos a los pluralistas que intentan hacer una especie de síntesis, pero ya siempre pensando en el cosmos, en la physis como totalidad de las cosas, ¿no? Y ahora, gracias a los sofistas, porque son ellos los que desencadenan este proceso,
la filosofía se va a centrar en el hombre. Va a dejar un poco de lado los elementos, va a dejar un poco de lado la naturaleza, no porque se abandone completamente, sino porque el interés filosófico que ellos van a mostrar va a ser el ser humano. Eh, y, y al reflexionar sobre el ser humano van a mostrar el valor del ser humano, sus posibilidades, su enorme potencialidad y desde luego su centralidad en este cosmos. Hay dioses que son, por supuesto, más inteligentes que los seres humanos, pero los dioses están ahí arriba. A nosotros nos importa la vida que nosotros tenemos y desde luego por debajo de nosotros tenemos las plantas, los animales, los mismos astros en su movimiento matemático perfecto, pero eso lo podemos conocer nosotros gracias a la inteligencia, con lo cual es un momento de recuperar, de ser conscientes de la potencia humana, de la inteligencia del hombre y del gran valor del hombre. Y esto coincide en el tiempo con la producción de obras artísticas, arquitectónicas, también científicas, tan grandes pues, como las que muestran la imagen, ¿no? La perfección de la escultura de Fidias muestra también ese humanismo griego, esos dioses hechos a imagen del hombre, esos dioses que, hechos a imagen del hombre, sin embargo, subliman la imagen del hombre. Son como seres humanos perfectos, ¿no? Y esta imagen es, creo, muy significativa porque muestra precisamente eso, el triunfo de la razón, del intelecto, de la justicia y la justicia humana, ¿no? Frente a lo que puede, representado por Atenea, frente a lo que puede representar Poseidón, que es la fuerza de la naturaleza completamente descontrolada o más allá de toda proporción humana. El mito cuenta cómo cuando Atenas iba a nacer, Atenas, la ciudad de Atenas se estaba construyendo, se iba a construir y eso, pues qué dios se iba a hacer cargo de ella. Y entonces, para ganarse el favor de la ciudad, los dioses que quisieran competir tenían que hacer un regalo a la ciudad. Poseidón, que es uno de los primeros grandes dioses, ¿no? Es hermano de Zeus, olímpico, es de los grandes dioses, pues regala una fuente. Pero una fuente es Poseidón, es el dios del mar, una fuente de agua salada. Y ahí la vemos, ¿no? La fuente brotando a sus pies. Y es muy poderosa y es un torrente desbordante y tal, pero ¿para qué sirve el agua de mar? En cambio, Atenea regala el olivo. Y el olivo es el cultivo de la tierra y por tanto la cultura y por tanto el alimento y por tanto la civilización. Y es no solo la aceituna, sino la aceituna prensada, y la aceituna prensada es el aceite, pero el aceite no solo para comer, sino también para ungir el cuerpo y por tanto como medicina, y es para iluminar las casas en la noche, y es muchas cosas. Entonces es la civilización. Y claro, los atenienses se quedan con Atenea y llaman la ciudad precisamente por la diosa. Bueno, pues esto que da sentido de cómo nuestros dioses protectores son en el fondo muy humanos y están a favor del hombre, implica todo ese proceso de purificación de la teología poética, de la teología mitológica, para encontrar el valor humano y justo y bueno que tienen que tener los dioses, ¿no? Y por eso todo esto florece en Atenas, ¿no? Entonces está allí desde luego el valor del ser humano y el valor del ser humano se muestra en el pensamiento y los sofistas desarrollan el pensamiento y buscan técnicas para confrontar argumentos y discutir e investigar. Por eso mismo la lógica no es que la inventaran ellos, podríamos decir, las primeras formulaciones propiamente lógicas pueden rastrearse en Parménides, en el poema de Parménides, ¿no? En el ser es, el no ser no es, y los discípulos de Parménides que van a llevar eso, digamos, o intentar llevarlo a sus extremos. Pero claro, ya llevábamos un tiempo con todo esto y ahora los sofistas van a intentar afinar ese discurso lógico que terminará desembocando en Aristóteles, ¿vale? Y lo mismo pasa con el lenguaje. Todas esas discusiones entre los herederos de Parménides y los herederos de Heráclito llevaba a una especie de callejones sin salida, de antinomias, de aporías, y eso pues los sofistas lo recogen, lo van a extremar también y van a ver las posibilidades que tiene el lenguaje. Y el lenguaje, como dice muy bien Aristóteles,
supone una vida social, una vida política, una vida de la polis, que es lo que significa política, ¿no? Política no es lo que hacen los políticos o no hacen, sino es la vida de la polis, ¿no? Entonces, la vida social. Y por tanto, en este giro humanista, en este giro hacia el hombre, a centrar la filosofía en el hombre, la política, la vida social, la vida de la polis, va a tener muchísima relevancia. El lenguaje, la lógica, el pensamiento se va a orientar precisamente a las discusiones políticas. Y en esas discusiones políticas entra, por supuesto, el papel del individuo frente a los demás y, por tanto, la libertad, la ética, la conciencia, si es que empezamos a pensar en ella o no, nuestro comportamiento con los otros y de acuerdo con unas normas que son leyes humanas, leyes divinas, pero si son leyes divinas y los dioses quizás no son como nos lo contaba Homero, ¿dónde está el fundamento de esas leyes? Y, por tanto, en todo este movimiento, los sofistas tienen una enorme participación. Son los provocadores de todo esto. Y provocadores en doble sentido, en el sentido de iniciadores, son los que empiezan a reflexionar sobre esto, pero también provocadores en el sentido de que van a plantear una serie de cosas que generarán una reacción. Y por eso es muy importante, creemos, estudiarlos y afrontarlos. No podemos estudiarlos a todos, entonces nos vamos a centrar en dos de ellos. ¿Qué relevancia tienen? Bueno, en el conjunto de la historia de la filosofía, muchas sin duda. Podemos pensar, bueno, pues son autores secundarios. Bueno, pues no sé si son autores secundarios, pero desde luego la filosofía toma con ellos un impulso, por esto que decimos, muy, muy grande. La imagen es otra pintura también historicista del 19, el juicio de Sócrates, el discurso de Sócrates, la defensa de Sócrates, de Louis Le Brun. Y está precisamente porque, decíamos, los sofistas desencadenan una reacción. La primera gran reacción que desencadenan es la de Sócrates, que es asimilado, lo veíamos también la semana pasada, como si fuera un sofista. Aristófanes presenta a Sócrates como si fuera uno de los sofistas de Atenas de su tiempo. Si dice Whitehead que la historia de la filosofía son notas de pie de página a Platón, y Platón debe su despertar a la filosofía a Sócrates, entonces hay que ver cuál es el origen de la filosofía socrática. ¿Por qué? Porque si toda la filosofía occidental son notas a pie de página de Platón, entonces eso quiere decir que todos los grandes temas de la filosofía los ha tratado Platón, pero Platón a su vez no es original porque depende de Sócrates. Bueno, pues hay que ver de dónde saca Sócrates sus cosas, ¿no? De Sócrates estuvimos hablando la semana pasada con el doctor Avellán y hablaremos la semana próxima también, ¿no? Con el Gorgias propiamente. Pero entonces nos encontraremos con una lucha hasta la muerte, y además en sentido literal en el caso de Sócrates, con los sofistas, una lucha que es prolongada por Platón y por Aristóteles, y por todos los que dependen de la tradición platónica o de la tradición aristotélica. Entonces la historia posterior es los que siguen a Platón y Aristóteles en su lucha contra los sofistas, y los que siguen la tradición de los sofistas en contra de los autores como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Y eso llega pues hasta nuestros días. Guthrie, un gran historiador de la filosofía griega, dice en un momento determinado, sea cual fuere nuestra opinión sobre el movimiento sofístico, todos debemos estar de acuerdo en que ningún movimiento intelectual se le puede comparar en cuanto a la permanencia de sus resultados y en que las cuestiones que los sofistas plantearon nunca se ha dejado que caducasen en la historia del pensamiento occidental hasta nuestros días. Entonces, seguimos pensando, por supuesto, los problemas que pensó Platón. Y somos notas de pie de página a Platón, pero Platón pensó lo que pensó peleándose con los sofistas, con lo cual los temas los pusieron sobre la mesa los sofistas, ¿vale? Esto resulta obvio a partir de muchos escritos recientes sobre este periodo en el que el conflicto entre los puntos de vista sofísticos y platónicos viene expuesto, incluso por eruditos profesionales en tonos más de vehemente militancia partidista que de investigación histórica desapasionada. Y eso es lo que decíamos hace un momento. Es decir, la historia de la filosofía se divide, por tanto, en a favor o en contra de los sofistas. Y es una toma de postura, ¿no? Entonces, porque lo que dicen unos o lo que dicen otros, implica
todo, implica una concepción de la realidad y de mi acción en ella. Por eso concluye Guthrie, es difícil mantenerse imparcial cuando se discuten cuestiones que son de tan vital importancia para la preservación de los valores civilizados de nuestro tiempo. Entonces, ¿dónde estamos? Y por eso es, claro, uno puede decir, bueno, pues es que Platón o Aristóteles miran mal a los sofistas y entonces nos los dan cercenados, mutilados y tergiversados. Bueno, puede ser, habrá que verlo, puede ser, pero desde luego que tienen razones para ello, porque es que es el enemigo a batir, ¿sí? Y luego habrá otros autores, hace 23 siglos y hoy, que reivindicarán a los sofistas y pretenderán darnos la versión auténtica y original. Y probablemente la emprendan contra Aristóteles y contra Sócrates y contra Platón en su interpretación de los sofistas. Pero de nuevo, tienen razones para ello porque de algún modo están de acuerdo con los sofistas, ¿no? Y entonces están defendiendo no solo ideas, sino ideas que se traducen en vida. En cuanto a las fuentes y estudios, bueno, primero, hay que reconocer, como en general con todos los autores antiguos, anteriores a Platón, ¿no? Que tenemos una enorme dificultad para conocer sus ideas y obras porque nos llegan fragmentarias, ¿no? Esto lo decíamos ya cuando hablábamos de Tales de Mileto y de los físicos y de los autores posteriores, ¿no? Entonces, sus obras nos llegan fragmentarias y de segunda mano, nos llegan citadas por otros autores, pero además autores que los interpretan en un sentido o en otro. Entonces tenemos la metafísica de Aristóteles, que da en el primero de sus libros una historia de la filosofía anterior. Claro, es muy cortita porque no hay mucho antes, ¿no? Hoy serían muchos volúmenes en ese primer libro. Pero claro, allí habla de estos señores y nos cita 3 frases de ellos, pero además los valora. ¿Por qué cita esas frases y no otras frases? Pues porque le interesa para dar su discurso y decir, ellos decían esto, yo digo esto otro, y entonces, bueno, pues es un testimonio interesado, podemos pensar. Bueno, y como eso, muchísimos otros, desde luego Platón, pero también Cicerón, también Sexto Empírico, y entre estos 3 autores, a través de los cuales, estos y de otros, pero estos, digamos, como modelo de los autores que nos hablan de los sofistas, yo creo que representan un poco las distintas visiones. Tenemos a Aristóteles o a Platón que hablan en contra de los sofistas, ¿no? Que no los ven con buenos ojos en general. Y tenemos por otro lado a Sexto Empírico, que es un filósofo escéptico, es seguidor de Pirrón y entonces es un escéptico. Él no cree que exista la verdad y si existe no la podemos conocer. Entonces, él estaría más de acuerdo, y además no tiene ningún empacho en reconocerlo, de acuerdo con buena parte de los postulados de los sofistas. Y luego, un poco en medio, según donde esté, está el ecléctico Cicerón, que a veces es escéptico, a veces es dogmático, y entonces, pues, según lo que lea y de quién lea y lo que quiera decir, pues dice una cosa o dice la otra, ¿no? Entonces, si vemos esto, pues es verdad que tenemos un montón de fragmentos y de interpretaciones. Pero creo que hay que estar también atentos a esto. Hay testimonios contrarios y hay testimonios a favor. Y si los comparamos, pues veremos que en realidad unos y otros están de acuerdo sustancialmente en lo que los autores decían y no están para nada de acuerdo en cómo interpretarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Protágoras, el primero de los del que nos vamos a ocupar, dice, medida de todas las cosas es el hombre. Y además lo dice en una clave subjetiva. Entonces, tú eres la medida de tu propia realidad. Esto lo dice Aristóteles y lo dice Platón y lo dicen los que van en contra de este subjetivismo. Pero también lo dice Pirrón, perdón, también lo dice Sexto Empírico, que es el escéptico. ¿Sí? Entonces, y lo entienden en esta misma clave. ¿Qué pasa? Que Aristóteles y Platón dicen esto no puede ser, y Sexto Empírico dice naturalmente, naturalmente que es así. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo, o están ellos de acuerdo en lo que dicen. Entonces, la transmisión, digamos, de los textos y las ideas, podemos ver que es sustancialmente fiel, aunque
los autores después se posicionen a favor o en contra a la hora de asumir o de rechazar los argumentos de estos autores, ¿vale? Y esto que pasa para el mundo antiguo, pasa también para hoy. Pasa también en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay autores que van en contra de los sofistas y hay autores que los apoyan. ¿Y por qué? Pues porque algunos están, como decíamos antes, en la tradición platónico-aristotélica y otros están en la tradición escéptico-sofística, ¿sí? Y ya está. Y hay que tenerlo en cuenta y listo, ¿vale? No pasa nada. También, como introducción, creo que conviene tener más o menos claro un cierto marco histórico, no demasiado prolijo, pero cuando menos alguna idea. Las fechas de los autores antiguos en general y la de los que nos ocupan en particular, Gorgias y Parménides, son discutidas, sobre todo las de Parménides no, perdón, nota al margen. Todas las veces que hoy diga Parménides quiero decir Protágoras, ¿vale? Ya está, siempre me lío, ¿vale? Entonces, es Protágoras, ¿vale? Entonces, no sabemos muy bien, porque los testimonios parece que son contradictorios, cuándo nace. No ¿por qué? Porque sabemos que vive, según unos 70 años y según otros 90 años. Entonces, claro, hay una distancia de 20 años. Entonces, sabemos que muere en torno al 414, ¿vale? Con lo cual, o nace 70 años antes o nace 90 años antes, ¿vale? Entonces, nace, pues eso, en el 495, tal. Y eso. Y Gorgias nace también, de Gorgias sabemos que vive casi 110 años, 105, 110, ¿vale? Y que muere en el 380. Con lo cual, pues 100 años antes, 100, 110 años antes, pues nace, ¿vale? El 480 se tiene la batalla de Salamina, en donde los griegos ganan a los persas. Eso significa que antes de esa batalla, el poder del mundo que dominaba en esa zona eran los persas. Y que, por ejemplo, Protágoras nace bajo su influencia. Gorgias no, porque Gorgias nace en la Magna Grecia, nace en Sicilia, ¿vale? Y entonces él no tiene esa influencia persa, pero Protágoras sí, ¿sí? Entonces, en su infancia está bajo la dominación persa. Y con la batalla de Salamina, pues empieza la recuperación de Grecia. Particularmente la de Atenas. En el 470 nace Sócrates, que muere el 399, y Pericles gobierna Atenas y la lleva a su esplendor pues a partir del 461. Entonces, la gran época de Pericles hace que estos señores sean contemporáneos de Pericles y que vayan a Atenas y que estén en el esplendor de Atenas. Pero van a Atenas no por nada, sino porque Pericles está no solo reconstruyendo la ciudad, sino también dándole una gran dimensión intelectual. Y estos señores pasan por ser los maestros, ¿vale? Los grandes sabios. Pericles muere. Bueno, empiezan las guerras del Peloponeso, las guerras entre Esparta y Atenas, y Pericles muere el 429 en la peste de Atenas. Después nace Platón, la paz de Nicias, eso sitúa un poco de calma. Se instaura la tiranía de los 30, que es un gobierno pro-espartano, ¿vale? En Atenas. Pero dura muy poco, porque hay una rebelión democrática como veis, entre comillas, que derroca el gobierno de la tiranía y establece un gobierno pues, democrático demagógico, que es el que lleva al juicio y condena a Sócrates, ¿vale? Y bueno, muere Sócrates y luego pues muere Gorgias, eso, 20 años después. Y, y eso. Bueno, esto es la zona de Atenas y esa es la imagen de Pericles, ¿no? Entonces, Atenas está aquí, ¿vale? Aquí está Atenas. Este es el Pireo, que es su puerto. Y esta es la isla de Salamina, donde tiene lugar la batalla. Y eso. Y desde aquí, esto, lo que es el Ática, es el territorio controlado por Atenas, ¿vale? Pero que es el centro de Grecia en ese momento. Atenas siglo V a.C. Las ciudades griegas tienen cada una vida independiente, se organizan de acuerdo con sus propias leyes, sus propias tradiciones, pero todas tienen
como término común precisamente eso. Nosotras nos organizamos a nosotras mismas, ¿sí? Eso es, digamos, lo común. Luego cada una tiene sus leyes, pero todos los ciudadanos de una ciudad participan de la vida política de esa ciudad, de acuerdo con el régimen establecido. Puede ser más tiránico o más aristocrático o más democrático, lo que sea. Atenas es el centro en ese momento, es democracia, también de aquella manera, porque el que manda es Pericles, claro, pero manda con el consenso de la gente, ¿vale? Entonces, lo determinante es la vida en la polis, y la vida en la polis pasa por el demos kratos, por el poder del pueblo. El poder del pueblo es que todos los ciudadanos libres, bueno, todos los ciudadanos que son libres, o sea, no hay ciudadanos que no sean libres, si no son libres no son ciudadanos, ¿vale? Entonces, ni mujeres, ni niños, ni esclavos, ni extranjeros, son habitantes de la ciudad, pero no son ciudadanos. Pero los ciudadanos, los hombres libres, bueno, mayores de edad, pues ellos participan de las decisiones. Ahora, ¿cómo se participa? Pues el que es más hábil en convencer a los demás, pues termina teniendo el poder. Y eso es un conjunto de circunstancias, porque hemos ganado a los persas. Pericles es un buen estratego, es un buen general, le ha ido bien, tiene ideas, está cultivado y tal, y entonces pues la gente le sigue y ya está. Entonces, pero no solo es quién gobierna la ciudad, sino quién gana los juicios cuando nos peleamos unos con otros. Pues el que convence mejor a los jueces, el que presenta mejores argumentos y sabe vestir mejor las pruebas. Y entonces la palabra lleva decisiones y por tanto es importante formarse en el uso de la palabra. Pero entonces, ¿qué es la verdad? La verdad entra en un cierto conflicto con la opinión, porque la opinión puede ser variada, puede ser inestable, puede ser mudable, pero la verdad se supone que es un conocimiento cierto de las cosas, ¿no? Y universal. Y luego, pues todo esto es en una Atenas que está siendo cada vez más rica y que ofrece muchísimas posibilidades y oportunidades a mucha gente. Entonces, es el momento del crecimiento de Atenas, de su esplendor, pero se apunta ya a la crisis. ¿Por qué? Pues porque Grecia, toda ella en general y Atenas en particular, había tenido un origen austero. Las guerras médicas habían sido un duro golpe, pero salen fortalecidos de allí, consolidan esas guerras médicas liderazgos y valores. Entonces sale fortalecido Pericles y puede gobernar porque ha consolidado su liderazgo, pero también en torno a unos valores. Nosotros somos los pueblos libres frente a la tiranía del persa. Entonces el persa es el rey persa, es el único ser libre de todo su imperio. En cambio nosotros pues somos libres en nuestra ciudad. Claro, nuestra ciudad no es comparable con el imperio persa, ni falta que nos hace, que para ser libres nos basta con tener nuestra ciudad y ya está. ¿Sí? No quiero ser libre en el mundo, yo quiero ser libre allí por donde me muevo y no me muevo por todo el mundo. Entonces, hay grandes valores que han dado origen a esa consolidación, a ese crecimiento, y estamos pues en ese momento de esplendor. Pero en ese momento de esplendor empieza ya de alguna forma la fractura y precisamente por aquí, por el lugar que va a ocupar en la vida política el uso de la palabra en relación con la verdad, con la justicia, con eso, con la vida política. ¿Vale? Y entonces eso implica la educación. Y allí está muy metida la filosofía y la retórica. Entonces, ¿cómo formamos nosotros, Pericles y nuestros amigos, a nuestros hijos? ¿Qué queremos que sean en el futuro? ¿Sí? Entonces, que sean grandes líderes como nosotros y que sean grandes generales y que tengan valores y que tengan una idea de justicia para que cuando venga otra vez el persa, tal, o bueno, aquí se ve muy bien y entonces nos aburguesamos y entonces basta con, y entonces lo importante es el poder y bueno, entonces, ¿cómo educamos? Y hay distintos modelos educativos, o había hasta ese momento, pues un modelo básico, que es el que viene de los poetas, Homero, Hesíodo y los líricos, en donde están los dioses y los mitos y todo eso. Y entonces, claro, Homero es el gran educador de Grecia, porque Homero no es que tenga un programa pedagógico, no es que Homero diga, primera lección, cómo hay que portarse bien en la mesa. Segunda lección, cómo tienen que conservarse los pactos. Tercera lección, no dice nada de eso, cuenta historias. Pero en esas historias hay valores, antivalores, hay un universo y por mímesis, por imitación, por ver mi historia reflejada allí, pues voy educándome, voy aprendiendo.
Pero eso entra en una especie de rutina y eso, claro, el punto fundamental es la belleza como camino al conocimiento. ¿Sí? Entonces, la belleza de los poemas me lleva a querer ser como los grandes héroes. Pero eso cae en una especie de rutina, de adocenamiento, de proceso ya demasiado mecánico y entonces a Homero se le explica aprendiéndolo de memoria y entonces, ¿cómo tienes que ser? Yo tengo que ser como Aquiles. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque ya está. Es decir, no se reflexiona mucho más. En ese momento nace la filosofía pone en cuestión a los dioses olímpicos en la versión de los poetas, y entonces hace una crítica de eso, se centra en la ciencia, nacen juntas filosofía y ciencia, da explicaciones alternativas y entonces empieza una época de escepticismo respecto a esos dioses y por tanto de esos valores y por tanto de ese tipo de educación, y entonces, ¿cómo educamos ahora? Y es entonces cuando vienen los sofistas y dicen, mira, si de lo que se trata es de tener el poder en la ciudad o de ganar los juicios, la formación que necesitas es una formación técnica en oratoria para poder vencer al contrario, hablar bien y entonces presentar los mejores argumentos y ya está. Y entonces, y se dedican a esto. ¿Para hablar sobre qué? Pues depende de lo que discutas. Sobre fincas, sobre negocios, sobre la polis o sobre lo divino y lo humano. Y ya está. Y entonces hay que saber de todo para poder discutir de todo con una cierta habilidad. Pero sobre todo hay que tener habilidad para discutir. ¿Sí? Entonces, y es por aquí por donde va a ir la sofística. Claro, los grandes sofistas son mayores que Sócrates y Sócrates se encuentra ya en un mundo que está dominado por la sofística porque Pericles los ha traído, los ha adoptado y están llenando la ciudad de su doctrina con el nuevo modelo de educación. Hay otro autor, del que hablaba Álvaro también la semana pasada, que es Aristófanes, el comediógrafo, que no puede ver a los sofistas. Aristófanes, decía Álvaro, es un conservador. Bueno, pues es un conservador del modelo homérico de educación. Y entonces estos señores vienen diciendo que no hay dioses y que la educación es otra cosa y que tal. Entonces, y arremete contra ellos. Arremete tanto que tacha de sofista a Sócrates y terminan cargándose a Sócrates como si fuera un sofista. ¿Sí? Y eso, pero vamos, la ridiculización que hace Aristófanes de Sócrates, bueno, pues porque ha puesto Sócrates, pero podría poner Protágoras y no pasaba nada, porque es exactamente el modelo, ¿vale? Y eso, entonces, hay apariencia o verdad, ¿no? Y doxa o episteme. Entonces, la apariencia es lo que vemos y lo que vemos es el éxito, y la verdad es cada quien tiene la suya, no la vemos, es algo intangible, es algo que, bueno, desde luego es más difícil. Sócrates reacciona contra eso y dice, no, la verdad y la justicia tienen la primacía. Y entonces, por eso, toda la lucha de Sócrates es contra los sofistas. Por eso, el Sócrates que nos llega en los diálogos de Platón o en los Memorabilia de Jenofonte es un Sócrates que está peleándose continuamente con los sofistas. ¿Sí? Títulos de los diálogos de Platón, Protágoras, Gorgias, Hipias, que son sofistas. Entonces, Lisis. Fedro es un discípulo de uno que hace discursos, que es Lisis. Entonces, con lo cual, está queriendo discutir con ellos, directa o indirectamente, o con ellos directamente, o si no, con sus discípulos. ¿Para qué? Pues para intentar defender la verdad y la justicia frente al planteamiento de los sofistas, que es puramente lingüístico, puramente nominalista en ese sentido, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que los sofistas parece que buscan y Sócrates va en contra y es el favor de la mayoría y la opinión. Entonces, si tú tienes la opinión de la mayoría favorable en un momento determinado, da igual que mañana no lo tengas. Mañana ya nos preocuparemos. O que ayer no la hayas tenido. Si la tienes ahora, te votan. Ya está. ¿Sí? Entonces, y Sócrates dice, continuamente aparecen los diálogos socráticos. ¿Debemos hacer, Critón, caso a la mayoría? ¿Por qué nos preocupamos tanto de lo que dice la mayoría? Hombre, pues por esto, porque la mayoría te da el poder. Ah, pero el poder es una cosa importante. Para Sócrates, desde luego, no. Pero para los sofistas sí. Y luego está el juicio del Dios, es decir, una instancia más allá de la opinión de la mayoría, de lo que piensas tú o de lo que pienso yo, que representa una cierta objetividad de esa verdad y de esa justicia. ¿Sí?
Y esa es la reacción de Sócrates. Entonces, Sócrates es algo que si no hubiera habido sofistas, probablemente Sócrates se hubiera dedicado a tallar piedra como su padre y ya está. Y no nos hubiéramos enterado de su existencia, ¿vale? Ni de la de su padre, ni de que su madre era partera, ¿vale? Entonces, con lo cual, a los sofistas hay que agradecerles cuando menos esto, que es muchísimo, ¿vale? Y luego esto, como decíamos antes, lo continúan Platón y Aristóteles. La imagen es una escuela de la época en la que se enseñaba, pues eso, el trivium y el quadrivium, la música y la aritmética y esas cosas, ¿vale? Y, y eso. Entonces, vamos a entrar a hablar de Protágoras. Protágoras de Abdera. Abdera está aquí y Abdera es una colonia de una ciudad griega más antigua que es Teos, que está aquí en la costa de Asia Menor. Los ciudadanos de esta región en el curso de las guerras médicas fundaron Abdera, salieron huyendo del persa, vinieron aquí y fundaron Abdera. Y entonces hay textos, fuentes que nos dicen Protágoras de Teos, porque su familia, desde luego, si no él mismo, procedía de aquí, ¿vale? Pero normalmente es Protágoras de Abdera. Entonces está al norte, es Grecia, y además es Grecia de Grecia, es decir, es Grecia que viene de Jonia, pero luego terminará en Atenas, ¿vale? Bueno, terminará en Tesalia, porque, perdón, en Tesalia no, en Sicilia, o camino de Sicilia, ¿vale? En Tesalia termina el otro, termina Gorgias. Y eso, entonces, claro, decíamos antes, si nace antes de la batalla de Salamina, entonces pues está bajo la influencia persa. Las fuentes antiguas dicen que lo educaron los magos persas. Bueno, es posible, pero quizás tampoco es necesario. Quizás es más leyenda, ¿no? Sobre estos autores, las vidas de ellos, las vidas escritas por los autores como Diógenes Laercio, las escriben siglos después. Entonces recogen un montón de narraciones, leyendas, que es difícil contrastar su veracidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues si había persas por aquí y consiguió, como dice el texto, que su padre, que alojó a Jerjes en su casa, pues consiguió del rey persa permiso para que los magos le enseñaran, pues las primeras letras las tendría de los magos persas y de Demócrito, que también era de Abdera. ¿Vale? Y esto pues también parece consistente en los testimonios de que fue discípulo de Demócrito. Cuando llegó a Atenas, pues se le llamaba sabiduría y discurso. Era como, oh, viene el discurso y viene la sabiduría, ¿no? Personificada. Y va a Atenas cuando menos 2 veces y probablemente 3. En el 444 le encargan Pericles le encarga la constitución de Turios. Turios es una colonia de Atenas, entonces es una ciudad de fundación nueva que tiene que tener su propia constitución y entonces se la encarga al sabio que conoce la vida política mejor que nadie y entonces pues le pide la constitución, ¿no? Que escriba la constitución de esa ciudad y tal. Y eso en torno al 444. Ciertamente en el 422, y allí se queda hasta el juicio y destierro en el 415, la causa del juicio es ateísmo, como veremos, y muere en ese año, 415-414, yendo hacia Sicilia, naufraga y bueno, parece que no sale del mar vivo. Y eso. Y en medio es posible que haya estado en torno al año 433 discutiendo con Sócrates, según nos dice el Protágoras de Platón. Que ambienta en una visita de Protágoras a Atenas ese diálogo. ¿Vale? Entonces, si este diálogo es realmente histórico, en el sentido no como lo compone Platón, sino que obedece a una discusión real, pues pudo haber tenido lugar en el 433. Están los hijos, en ese diálogo aparecen los hijos de Pericles como participantes del diálogo, asistentes al diálogo, y entonces, pues desde luego es verosímil, ¿vale? Dentro del conjunto de la vida tanto de Sócrates como de Protágoras, ¿vale? Y eso más o menos como el marco de su vida.
Sus obras, por lo visto eran muchas, nos han llegado solo fragmentos de algunas no nos ha llegado más que alguna cita, de los dioses, por ejemplo, nos ha llegado solo una afirmación que es la que le lleva al juicio y al destierro. Al destierro porque no lo podían matar, porque como no era ciudadano, pues le podían decir, mira, vete y ya está, no eres de aquí y ya está, que si no, igual se lo hubieran cargado antes de Sócrates, ¿no? Entonces, el arte de los erísticos son... erísticos es discutidor, ¿no? Los que buscan pelea, literalmente los que buscan pelea. Entonces, y es lo que él hacía, buscar pelea verbal, ¿no? Entonces, vamos a discutir sobre la lucha, sobre las matemáticas, sobre la Constitución. La Constitución es Constitución política, ¿no? Entonces, es una reflexión política. Algunos dicen que quizás sobre este texto elaborará Platón su República. Entonces, teniendo en cuenta esto un poco en el fondo, ¿no? Y las virtudes, organización originaria, otro asunto también político, el Hades, las acciones humanas incorrectas. Entonces, veis, son temas que tienen que ver con moral, tienen que ver con el más allá, tienen que ver con la política, desde luego, discurso imperativo, discurso judicial, las antilogías. Antilogías son argumentos a favor y en contra. Los dioses, el ser, el existir y la verdad, ¿no? Y bueno, en cuanto a ideas, vamos a señalarlas ahora muy brevemente y luego las vamos a ver, espero, encarnadas en los textos, ¿no? La frase típica y, vamos, clásica de Protágoras es esta: Panton crematon methron estin anthropos, ton men onton hos estin, ton de uc onton hos uc estin. De todas las cosas medida es el hombre, tanto de las que son, como de las que no son, como no son. Entonces, de todo lo que existe, lo que es como es y de lo que no es como no es, la medida es el hombre, entendiendo por hombre el individuo, ¿vale? Y eso, claro, da pie a un relativismo en donde la realidad es relativa al sujeto que la percibe, ¿vale? Todo se orienta, parece que se orienta hacia la voluntad de poder, ¿vale? Hacia acumular el poder o tener el éxito político en la polis. Por otra parte, él deja ver también una preocupación personal más bien intensa por la riqueza. No porque todo el mundo tenga que ser rico, sino porque él, Protágoras, quiere serlo. Y desde luego por la retórica, es decir, la retórica juega en él un papel muy importante, es un gran maestro de retórica. Y luego está entre comillas porque es una frase que aparece en las fuentes, la demolición del criterio. El criterio es saber distinguir la verdad del error. Entonces, lo que nos permite distinguir la verdad del error, y entonces las fuentes, tanto las que van a favor como las que van en contra, dicen que es un autor que demuele el criterio, ¿no? que va contra el criterio. Entonces, no hay criterio, ¿por qué? Porque en el fondo no hay verdad, o cada quien tiene su verdad. Esto es, a partir de los fragmentos que nos quedan de él y de los testimonios, lo que quizás llama más la atención de sus ideas, ¿vale? Con todo eso, que quizás... Digamos al inicio. Son fragmentos, son cosas muy pequeñitas lo que conservamos de ellos, pero dan idea de una gran labor intelectual detrás. Es decir, que pensar estas cosas y justificarlas no es cualquier cosa, ¿eh? Uno puede llegar y decir, no, yo creo lo que quiero creer y tú lo que tú, sí, pero fundamentalo. Y sobre todo convence a la gente, ¿vale? Entonces, eso, en fin. Entonces, vamos a ver esto, por ejemplo, de Diógenes Lercio. Diógenes Lercio es... autor del siglo II III, después de Cristo, escribe las vidas, escritos y opiniones de los más ilustres filósofos, ¿vale? Y entonces, en el libro noveno, donde habla de otros filósofos, porque los agrupa por escuelas, y otros, es el último libro, es como el cajón desastre, ¿no? Entran varios, pues habla de Protágoras, ¿no? Y dice muchas veces de él, dice, fue el primero que, fue el primero que, fue el primero que, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, fue el primero que dijo que sobre cualquier cuestión hay dos argumentos opuestos entre sí, método que aplicó en sus discusiones, siendo el primero en practicarlo. También comenzaba alguno de sus escritos de este modo: de todas las cosas medidas son hombre, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Decía también que nada es el alma al margen de las sensaciones, como refrenda Platón en el Teeteto, y que todas las cosas son verdaderas. En algún otro escrito comenzaba de esta manera: sobre los dioses no puedo saber ni que existen ni que no existen, ni respecto de su forma cómo son, pues muchas cosas son las que me impiden saberlo,
tanto la oscuridad como la vida del hombre, que es breve. Por este libro fue desterrado conforme a la legalidad ateniense y quemaron sus libros en el ágora, siendo confiscados bajo la autoridad de un heraldo a cada uno de sus propietarios. Fue el primero en hacerse pagar unos honorarios de 100 minas. También fue el primero en distinguir las partes de tiempo, aquí usa el término cronos, en explicar la potencia de la oportunidad, literalmente también del tiempo, pero con otro término, kairos, en organizar concursos de oratoria y en ofrecer fórmulas de argumentación a los amantes de los debates. Prescindiendo del significado, razonaba sobre la palabra y originó el hoy bien manifiesto género de los erísticos. De ahí que Timón diga de él, Protágoras mezcla de todo que bien sabe disputar. Fue asimismo el primero en promover el tipo socrático de discursos. Fue el primero en dividir el discurso en 4 tipos: deseo, interrogación, y respuesta y mandato. Entonces, es mucha información en un párrafo, pero que nos permite ver la riqueza de la filosofía de este señor, que no solo es una persona que se dedica a la técnica de la oratoria, sino que tiene unas ideas bastante fundamentadas detrás, ¿vale? Y que las defiende. Entonces, vamos a ver este texto por partes, ¿vale? Y vamos a ir viendo las ideas que aparecen aquí. Protágoras fue el primero que dijo: sobre cualquier cuestión hay 2 argumentos opuestos entre sí, método que aplicó en sus discusiones, siendo el primero en practicarlo. Visión doble, pros y contras. Entonces, argumentos a favor y argumentos en contra, ¿sí? Toda la filosofía posterior va a vivir de esto, con lo cual esto es un descubrimiento importantísimo. Y esto tiene que ver mucho con la mentalidad griega. La mentalidad griega la lengua griega tiene una cosa que desde luego en castellano no existe, y es el número dual. Nosotros tenemos singular y plural, pero los griegos tienen dual. Dual es una especie de intermedio, porque no es singular, pero tampoco es tan plural, sino que funciona como una unidad, pero está hecha de 2 cosas que están muy unidas. Los ojos son duales, entonces es una pareja, ¿sí? Pero claro, ver la mirada con la mirada humana con dos ojos es verla en perspectiva. Si nos tapamos uno, vemos como ven los cíclopes, es decir, sin profundidad, sin distancia, sin tomar distancia de las cosas. Vemos todo en 2 planos, no en tercera dimensión. El tener 2 ojos nos permite tener una visión en perspectiva y, por tanto, ver que hay cosas que están delante y hay cosas que están detrás, que hay cosas que están más cerca y otras más lejos, que son más importantes o menos importantes. Entonces, la visión dual nos permite calibrar mejor la existencia. Y esto es un gran hallazgo de cara a la filosofía. Por esto, los griegos estructuran muchas veces sus discursos men de, por un lado y por otro. Y el primero, según nos dice este chico que decíamos, que se me ha ido el nombre, Diógenes, el primero que hace esto es Protágoras, ¿no? Entonces, el ver que todas las cosas tienen 2 argumentos, uno a favor y otro en contra. ¿Sí? Y ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Son equivalentes? ¿Vale tanto uno como el otro? ¿Vale tanto el verdugo como la víctima? Sobre un mismo crimen hay 2 versiones, la del verdugo y la de la víctima. ¿Son equivalentes? ¿Vale tanto una como otra? ¿Puedo escogerla en función de qué? ¿Sí? Entonces, si las veo realmente en perspectiva, entonces tengo que saber distinguir que una vale más y otra vale menos, que una está más cerca y otra está más lejos. Si las veo solo en 2 planos, están al mismo nivel. Y entonces, ¿por qué me voy a decantar por una versión y no por la otra? ¿Sí? ¿Y cómo lo resuelve él? O cómo parece que lo resuelve él a partir de los textos que tenemos de él y de los testimonios, tanto a favor como en contra. Pues parece que él va por el más fuerte. Una frase que refieren los testimonios y las fuentes a los argumentos sofísticos, una acusación o una defensa, es que son capaces de hacer los sofistas fuerte el argumento débil. Aparecía en la defensa de Sócrates la semana pasada. Era una de las acusaciones contra Sócrates. Él hace fuerte el argumento débil. Es decir, el argumento débil, el que me viene el claramente asesino de la víctima, que no tiene posible defensa porque lo han visto todos los testigos matándola. Entonces tiene el argumento débil.
pues estos señores pueden hacer su argumento fuerte. ¿Por qué? Porque sobre una misma cosa hay dos argumentos. Entonces se trata de ver cuál es el argumento débil para hacerlo fuerte y que puedas ganar el juicio. No que tengas razón y justicia. No que triunfe la verdad, sino que tú ganes el juicio. Entonces, ¿de qué se trata? De ver todos los pros y todos los contras para ver cuál es el argumento fuerte y el argumento débil, darle la vuelta y entonces atacar los argumentos fuertes y potenciar los argumentos débiles, ¿sí? Y entonces cambio las cosas y entonces eso es lo que enseño a hacer, ¿vale? ¿Esto qué genera? Pues efectivamente una valoración múltiple de la realidad donde todo dependerá de la fuerza que tú quieras darle a las cosas, ¿vale? También comenzaba alguno de sus escritos de este modo. De todas las cosas medida es el hombre, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto son. Bueno, este lo vamos a ver un poco más tarde, porque es como el gran esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Decía también que nada es el alma al margen de las sensaciones, como refrenda Platón en el Teteto, y que todas las cosas son verdaderas. Las sensaciones son, por tanto, el conocimiento y, por tanto, son la verdad. ¿Qué es la verdad? Las sensaciones. Lo que conozco a través de las sensaciones. Es, por tanto, un materialista. Es decir, o cuando menos se basa, tiene una teoría de conocimiento materialista. Las sensaciones me permiten conocer la realidad. Las sensaciones, desde luego, primarias, las físicas, pero quizás también las internas, ¿sí? Las corazonadas, lo que yo siento acerca de las cosas, ¿vale? Entonces, mi primera impresión acerca de, uy, me cae mal, ¿no? O me cae bien esta persona, ¿sí? Entonces, esa primera sensación es fuente de conocimiento. Entonces hay como una especie de inmediatez entre lo que siento y lo que conozco. Por tanto, la realidad es lo que yo siento, ¿sí? Pero claro, si el conocimiento depende de la sensación, entonces la verdad depende de la sensación, pero las sensaciones son subjetivas y son cambiantes. Ahora tengo frío o tengo calor y dentro de 5 minutos lo contrario. Y tú puedes ser que tengas frío y yo calor. Con lo cual hay una verdad para ti y otra verdad para mí. Porque hay un conocimiento que tú tienes de la realidad en función de tus sensaciones. No es mi capricho, ¿eh? Es lo que yo siento. Es decir, cómo estoy en contacto con la realidad. ¿Sí? Entonces, estáis allí y yo estoy aquí. Yo digo, la mesa es dura. Vosotros decís, pues porque tú lo dices, porque yo no la siento. Sí, pero para mí la mesa es dura. Entonces, ¿por qué? Pues porque sí, porque yo la siento. Entonces, la sensación no es el poner, el decir, todas las cosas son verdaderas según las siento, no es por capricho, es en función de una realidad objetiva externa que es la que yo estoy sintiendo, ¿vale? Pero la estoy sintiendo yo. Y la estoy sintiendo ahora, pero quizás dentro de un rato la siento de modo distinto, ¿sí? Con lo cual, la sensación puede hacer que la verdad cambie, pero también garantiza que, puesto que todo son sensaciones, todo es en algún momento verdad para alguien, ¿sí? Por tanto, todas las cosas son verdad. Por tanto, no hay nada falso. Por tanto, no hay nada que realmente esté equivocado. Si te basas realmente en las sensaciones, ¿vale? Entonces, ahora, decir que todo es verdad está muy cerca de admitir, un poquito de examen lógico, que nada es verdad. ¿Por qué? Porque si todo es verdad, entonces, ¿qué distingue una cosa de la otra? Nada se distingue de nada, a no ser la fuerza del más fuerte, la del que gana en la asamblea o la del que tiene la fuerza física, ¿vale? Porque entonces impone a los otros su verdad, ¿vale? Entonces, por eso, esta especie de relativismo inicial, de consenso mutuo y todas estas cosas, termina a la larga en un nihilismo, ¿sí? Entonces, los que defienden, los escépticos como Sexto Empírico, que defendían el mundo antiguo, a Protágoras como presenta argumentos que permiten la tolerancia, la convivencia política en el mundo antiguo o en nuestro tiempo, quizás no son conscientes de la consecuencia última a la que llega, que es que si todo es verdad, nada es verdad. Si todo depende de tu opinión para ti y de mi opinión para mí, entonces llegamos a una incomunicación. Entonces, todo depende de ti para ti, por tanto, tú hablas tu propio idioma que es incompatible con el mío. Entonces, no tenemos nada en común. No, pero es que podemos ponernos de acuerdo precisamente por el consenso. ¿Sobre qué? Si consenso lo entiendes tú de una forma y yo lo entiendo de otra. Si lenguaje lo entiendes tú de una forma y yo lo entiendo de otra.
Si lo llevamos al extremo, entonces llegamos a la incomunicabilidad y llegamos al nihilismo. Nada vale nada, ¿vale? Porque todo depende del momento, del lugar, de las circunstancias de cada quien, ¿vale? Entonces, y esto efectivamente Platón en el Teteto hace hablar a Protágoras o cita a Protágoras acerca de estas cosas y también en el Parménides, ¿vale? Perdón, en el Parménides, en el Protágoras. En algún otro escrito comenzaba de esta manera: sobre los dioses no puedo saber ni que existen, ni que no existen, ni respecto de su forma como son, pues muchas cosas son lo que me impiden saberlo, tanto la oscuridad de la materia, los dioses, como la vida del hombre, que es breve. Por este libro fue desterrado conforme a la legalidad ateniense y quemaron sus libros en el ágora, siendo confiscados bajo la autoridad de un heraldo a cada uno de sus propietarios. Esto no lo hace la Inquisición en el siglo XVIII, lo hacen los atenienses, que en ese momento eran todos paganos, devotos de la diosa Atenea, y queman en la plaza pública, al menos es lo que nos llega en los testimonios, aunque los testimonios quizás hay que entenderlos e interpretarlos, ¿no? Pero bueno, lo hacen ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Parece, también de nuevo, en una visión, digamos, muy moderna, pero también muy antigua, porque esto estaba inventado en la Atenas de Pericles, del agnosticismo es en el fondo una posición intelectual equilibrada, ¿no? Entonces, prudente. Yo no sé si existen, no sé si no existen, no voy a ser tan dogmático o tan crédulo de decir que existen porque no tengo experiencia de ellos, no tengo fe, no tengo conocimiento inmediato de los dioses, pero tampoco me voy a convertir en un dogmático ateo, ¿no? De decir, no existen y entonces, bueno, es quizás demasiado arriesgado. Entonces queda bien, pues decir, no lo sé, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces no lo sé y es prudente y listo. Vale, pero eso trae una serie de consecuencias, desde luego, en la Atenas del siglo V, que quizás se entienden en el contexto también político. Él dice, no lo conozco por la oscuridad de la materia. ¿Quiénes son los dioses? Pues son seres que nadie los ha visto. Y los que los han visto nos han llegado los testimonios en mitologías, en narraciones que, en fin, que tampoco es que sean muy creíbles, ¿no? Que tienen, no sé, antigüedad, desde luego, una cierta ingenuidad y bueno, lo podemos tomar como alegoría, como simbólico, como tal, pero realmente Zeus va por allí buscando chiquillas. Pues no sé, no parece muy coherente con la idea de un Zeus, ¿no? Y tal. Entonces, no lo sé, es una materia oscura y luego la vida es muy corta. Es decir, ¿a qué te dedicas la vida? Pues la dedicas a cosas más productivas, menos especulativas y tal, ¿no? Es inalcanzable. Entonces, un conocimiento cierto de esas cosas, no pierdas el tiempo con él. Vale, pero los dioses ¿qué son? Pues esos son mitos, creencias, poesía, no hay sensación directa, pero los dioses también son la religión oficial, la religión política en tiempo de Pericles. Esa religión que decía que Atenea era nuestra patrona. Y probablemente sea un mito, y probablemente Atenea no exista, y probablemente la gente en Atenas le da igual a Atenea, ¿vale? Entre otras cosas, porque para eso estaban las religiones personales de los misterios, ¿sí? Que satisfacían el deseo religioso de piedad personal. Pero estaba la religión oficial. Y la religión oficial tenía, por ejemplo, la fiesta de las Panateneas. Y entonces en las Panateneas había que hacer la ofrenda a la diosa. Y estaba toda la ciudad como un hombre haciendo la ofrenda a la diosa. ¿Por qué? Porque los dioses nos protegen. Y da igual que no existan, nos protegen. Como las megas, a ver las haylas. Entonces, pero ¿por qué nos protegen? No porque existan o no existan, sino porque los dioses son la representación de ideas absolutas, del fundamento del bien en la ciudad y en la polis, y entonces en la vida política. Entonces, si tú dices que no hay dioses, estás diciendo que no hay Atenea. Si no hay Atenea, no tenemos razón para estar juntos los unos con los otros en función de una ley común, cuyo último fundamento es que los dioses la custodian, ¿sí? Entonces, no es que la ley es la constitución que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos. No es eso. Por supuesto que nos la dimos nosotros a nosotros mismos y se la encargamos a Solón. Y sabemos quién era y cuándo la escribió. Pero el fundamento último del pacto político está custodiado por los dioses. Y eso es una cosa muy seria. ¿Por qué? Porque entonces no es un mero contrato social que podemos romper cuando nos da la gana. Entonces, cuando Sócrates muere por cumplir la ley
que lo ha condenado injustamente, lo dice en el Critón, es precisamente porque él teme llegar al otro lado y enfrentarse con las leyes eternas, del cual estas leyes mortales son representantes y hermanas. Entonces, si tú dices que los dioses no existen, estás diciendo que el fundamento último de nuestra convivencia política no existe. Por tanto, lo que estás haciendo con tu relativismo es atacar los fundamentos de nuestra sociedad. Estás disolviendo nuestra sociedad sin ningún pudor. Y por eso te juzgamos y te echamos de la ciudad. Y quemamos además tu obra porque no queremos que nuestros hijos la lean para que aprendan estas cosas que son nocivas. ¿Vale? Entonces, y encima nos cobras 100 minas por enseñarnos esto. Entonces, vamos, un negocio. Y tal. Y entonces, claro, el agnosticismo lleva ¿a qué? Al relativismo. Y por eso el juicio y el exilio son la autodefensa de la ciudad. Es decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y ya está. ¿Vale? Fue el primero en hacerse pagar unos honorarios de 100 minas. Bueno, esto, claro, los que nos dedicamos a la enseñanza, criticar al bueno de Protágoras por cobrar por enseñar, pues es como poner en cuestión nuestro salario a final de mes, con lo cual no conviene darle demasiado por esto, ¿vale? Al contrario, hay que comprenderlo, hay que agradecérselo y estas cosas, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, antes de Protágoras, la enseñanza ¿cómo era? Bueno, pues la enseñanza era una cuestión aristocrática. Entonces, los nobles, los ricos, los poderosos buscaban formar a sus hijos y para eso tenían esclavos. Entonces, los esclavos, claro, no cobraban por ello. Bastaba con lo que les dieran de comer, y comida y techo, y ya está. Con lo cual, no pagas un sueldo a un esclavo para enseñarle gramática a tus hijos, ¿vale? Y cuando claro, el juramento hipocrático dice que un médico al hijo de otro médico no le cobra. Entonces, por enseñarle. Hipócrates vive ya en la época sofística, es decir, ya se cobra por esto. Pero cobrar por enseñar es algo parecido a la prostitución. ¿Sí? Es yo hago algo que es bueno en sí mismo, pero lo hago cobrando, entonces me estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, eso no. Entonces, ¿quién critica que la enseñanza se pueda cobrar? Bueno, pues San Bernardo de Claraval. Tiene un texto en donde dice que la enseñanza debe ser gratuita, claro, pero San Bernardo es monje, vive en el monasterio, tiene una vida austera, no tiene familia, mujer e hijos, y entonces se lo puede permitir, ¿no? Pero claro, esto es otra cosa. Entonces, esta sofística viene con una enseñanza que es en parte un negocio, en parte un medio de vida, y entonces, ¿dónde está el límite? Bueno, cobraba 100 minas, según dicen los testimonios, 100 minas por esto. Una mina son 100 dracmas. Una dracma es, según las fuentes, claro, no sabemos lo que valía la vida en ese momento, ¿vale? Pero tenemos algo parecido al índice Big Mac. Sabemos lo que cuesta una cosa en una sociedad y podemos compararla y entonces nos hacemos una especie de idea de lo que cuestan las cosas, ¿vale? Entonces, las fuentes nos dicen que un dracma era el sueldo de un hoplita, un soldado con escudo, al día. Entonces, claro, cobrar 100 minas es cobrar 10.000 dracmas, que es el sueldo de un soldado por 27 años. No está mal. Y eso. Una dracma y media era el sueldo de un magistrado, de un juez. Bueno, pues tampoco está mal, son 18 años de vida de magistrado. Entonces, claro, era una pasta por enseñarte a hacer un discurso. ¿Sí? Entonces te daba un cursito para hacer discursos y claro, ya podías triunfar. Cuentan de está registrado en las fuentes, de uno que no quería pagarle porque no había ganado todavía ningún juicio, porque no se había presentado a ningún juicio. Te voy a pagar cuando gane mi primer juicio. Y le dice Protágoras, pues te voy a denunciar y entonces, si gano, me vas a pagar porque te va a obligar el juez. Y si no gano y ganas tú, me vas a pagar porque ya habrás ganado tu primer juicio. Y entonces el otro dice, pues no, porque si gano no te voy a pagar, porque el juez me obligará a no pagarte, y si gano, y si pierdo, no te voy a pagar, porque entonces habré perdido y tu enseñanza resultará inútil. Con lo cual hubo uno que se fue gratis, ¿vale? Y eso. Pero digamos, es mucho dinero, si es esto lo que cobraban, ¿no? Lo que cobraba, pero el concepto está en esto, es un medio de vida, es un tal. García Baró, por ejemplo, que es muy crítico de Protágoras, dice, claro, él
Él tiene un secreto y el secreto es que él prepara a la gente para la vida de la polis, no porque le interese el bien común, sino porque le interesa que sus alumnos obtengan el poder para sí mismos. Y sin embargo, él no se dedica a eso, es decir, él no se dedica a ganar el poder para sí mismo. A él le basta la riqueza y la mano que mece la cuna, ¿no? Entonces, el estar cerca del poder y ya está. Entonces, él no quiere las complicaciones de la política, pero quiere, digamos, los frutos dulces que vienen con ella, ¿no? Y ya está. Bueno, pues quizás ese es el trasfondo. Pero no sé, pero es García Baró, que pertenece a la tradición platónico-aristotélica, ¿vale? Con lo cual es otra cosa, ¿vale? Los otros lo defienden en ese sentido. Pero quienes le defienden, por ejemplo, el profesor Hueso Solana, ¿no? Valoran mucho esto y claro, pero terminan también en esa actitud relativista que defendía Protágoras, ¿vale? También fue el primero en distinguir las partes del tiempo, cronos, en explicar la potencia de la oportunidad, kairos, en organizar concursos de oratoria y en ofrecer fórmulas de argumentación a los amantes de los debates. Aquí lo interesante son estos dos términos. Los dos términos, cronos y kairos, se pueden traducir por tiempo, pero tienen un matiz distinto. Cronos está más vinculado al cronómetro, el tiempo que pasa, ¿vale? Y kairos es el tiempo como oportunidad. Entonces, claro, distinguir en un discurso el tiempo y la oportunidad es importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que pones en el discurso? ¿De acuerdo con qué? Con la oportunidad. Al inicio están más o menos atentos y despiertos, pues entonces suéltales el primer argumento, el más potente, el más fuerte. Al final están ya dormidos, pues entonces el más débil, el que les puedes meter el gol por la escuadra y ya está. Entonces, el tiempo del discurso, primero, medio, final, el inicio, el medio y el final, y luego la oportunidad, o al revés. Entonces los has exaltado y entonces están más atentos al final, pues entonces allí cuídate, ¿sí? Pero no solo en el discurso, sino también como filosofía de vida. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Y cuál es la oportunidad? ¿Cuándo presento mociones de censura? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Pero tiempo como cronología? ¿El mes que viene según mi agenda? ¿O el tiempo como oportunidad? Justo ahora. Uy, y me ha salido mal. Mira tú por dónde. Y entonces, ¿por qué? Porque no has calibrado quizás el kairos, ¿sí? Entonces, te has dejado llevar del cronos, no has calibrado el kairos y entonces, bueno, pues ya está. Entonces, cronos y kairos, ¿vale? Y, y eso, vale. Bueno, el tipo de discurso socrático, claro, Sócrates, por eso Aristófanes puede asimilarlo a un sofista, porque está todo el tiempo con este tipo de discursos. ¿Sí? Que luego reciben su nombre, socráticos, pero que el primero que los pone en funcionamiento es este señor. Preguntar y preguntar y preguntar. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pregunta Sócrates? ¿Por qué pregunta Sócrates? Todos discuten acerca de términos, pero Sócrates va buscando la definición. ¿Por qué? Porque los sofistas no dan definiciones. Se mueven en la indefinición. Un mismo término tiene distintos sentidos. ¿Sí? Si yo no lo distingo, entonces puede ser una cosa y la contraria. Hablo de tiempo, pero ¿de qué estoy hablando? ¿De cronología o de oportunidades? ¿Sí? ¿De sucesión de momentos o de oportunidades? Entonces, Sócrates diría, ¿pero qué entiendes por tiempo? ¿Cuál es la definición de tiempo? Y hay conceptos, ideas, que le cuesta mucho encontrar una definición. ¿Qué es la belleza? Claro, Hipias no hace más que hablar de la belleza, pero ¿y qué es la belleza? Una chica guapa, una ánfora hermosa, ¿qué es la belleza? ¿Vale? No, la belleza en sí. Entonces, ¿encontramos una definición de belleza? No, porque cuesta mucho. Pero si no tenemos una definición de belleza, ¿cómo puedes decirme, oh sofista, que me vas a enseñar la belleza? Si no sabes ni lo que es. ¿Sí? Entonces, claro, ese es el punto, ¿vale? También fue el primero en distinguir las partes, esto lo hemos visto, tal. Este es otro texto, el de... Uy, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, vamos muy mal. Vamos fatal. Bueno, este es el del al inicio de los discursos demoledores, proclamó de todas las cosas medida es el hombre, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto de el hombre es la medida de todas las cosas? Como lo entiende Protágoras, que tú eres tu propia medida. Entonces, lo que para ti es bueno aquí y ahora,
o verdadero, pues es verdadero para ti aquí y ahora. Y él pone unos ejemplos, están en este texto un poco más abajo, ¿vale? Entonces, el ejemplo del que está dormido y del loco. Entonces, para el loco, él tiene su propia verdad porque tiene sus propias sensaciones. Y nosotros no somos nadie para meternos dentro de él y decirle estás equivocado, porque es que él está sintiendo que es Catalina la Grande. Entonces, si yo me siento Catalina la Grande, ¿quién eres tú para impedírmelo? ¿Sí? Entonces, porque como son sensaciones y yo lo siento, pues entonces no hay una verdad fuera de mí porque el conocimiento es yo con mi sensación, ¿sí? Entonces, claro, tú estás con tu sensación y dice Protágoras, y esto se prueba a sí mismo porque el que dice lo contrario está precisamente en esta posición, está hablando desde sus propias sensaciones, ¿sí? Cuando Platón intenta rebatirlo, Platón tiene sus propias sensaciones y por tanto está siendo Platón para Platón la medida de todas las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que esto lleva a lo que decíamos antes, a la imposibilidad del lenguaje, de comunicación y al nada es nada, al nihilismo, ¿sí? Porque una cosa puede ser la misma y la contraria al mismo tiempo, ¿sí? Esto nos devuelve al planteamiento de Heráclito sobre la identidad, ¿sí? Donde todo fluye y nada conserva su propia identidad, ¿sí? Al río que nos devuelve a ese momento. Pero claro, eso para Heráclito era un problema e intenta solucionarlo tomando distancia y viendo el camino de arriba, el camino de abajo es el mismo, vale, pero es el mismo, ¿sí? Entonces, el camino de arriba y el camino de abajo tienen una identidad. Aquí ya no. Aquí no hay camino ni arriba ni camino abajo, ¿sí? Entonces, es la disolución, es a lo que lleva, ¿vale? Bueno, esto es tiempo, vamos a pasarlo. Bueno, este texto es un texto de Aristóteles en la Metafísica, en donde intenta rebatir, vamos, le pega un palo, a Protágoras precisamente por esto, ¿no? Dice, también llamamos a la ciencia medida de las cosas lo mismo que a la sensación por el mismo motivo, porque mediante ellas conocemos algo, si bien más que medir son medidas, pero nos sucede como si al medirnos otra cosa, conociéramos de qué tamaño somos por el hecho de aplicarnos el codo un número determinado de veces. Protágoras, sin embargo, afirma que el hombre es medida de todas las cosas, como refiriéndose al que sabe o al que siente, porque de estos uno tiene sensación y el otro ciencia, las cuales decimos que son medida de las cosas. No diciendo pues nada importante, parecen sofistas decir algo. ¿Vale? Entonces, este es el palo que le pega. Y entonces, ¿qué viene a decir Aristóteles sobre esto de Protágoras? Dice, vamos a ver, hay una verdad en lo que dice. Y es que la sensación es medida de las cosas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si la mesa es dura, pues entonces no la voy a atravesar, ¿sí? Entonces, la sensación mide la realidad para mí. Entonces, no la sensación en abstracto, sino la sensación concreta mía mide, en cierto modo, la realidad para mí. Entonces, hay una experiencia inmediata de la realidad que genera una sensación y, por tanto, un conocimiento y, por tanto, una ciencia, ¿vale? Que sí que es medida. Es decir, hay un valor subjetivo en el conocimiento de la verdad, hay un elemento subjetivo en el conocimiento de la verdad. El problema está en que esto que es aquí, en este espacio, verdad para mí, lo pretendo hacer universal, ¿sí? Y hacer que sea la verdad, ¿vale? Y entonces allí ya me extralimito. Cuando es medida de todas las cosas, ¿vale? Entonces ya estoy pretendiendo una universalidad y allí ya caigo en una contradicción. La ciencia, como la sensación, también es medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando sé biología o matemáticas o tal, mido respecto de ella las cosas. Es como un metro, como un codo, ¿no? Y entonces lo comparo con una medida, lo comparo con las cosas y digo, pues es más o es menos, es más grande o es más pequeño, ¿vale? Pero al final, ¿qué es la medida de todas las cosas? En el diálogo platónico donde habla de esto, Sócrates al final, discutiendo con Teteto, dice, claro, solo podría ser verdadero si ese hombre es el sabio. El sabio es la medida de todas las cosas, pero el sabio, entendiendo por sabio, el que lo sabe absolutamente todo, ¿sí? El que conoce la verdad es la medida de todas las cosas. Pero ¿cómo es la medida de todas las cosas? No porque él determine lo que son las cosas, sino porque ha sido determinado por la realidad hasta el punto de conocerla totalmente y entonces poderla medir. El metro,
metro de París, mide todas las cosas. ¿Pero por qué mide todas las cosas? Mide todas las cosas porque hemos decidido que lo que comparamos con ello, con ese objeto, mide 1 metro, ¿sí? Pero no porque tenga una categoría ontológica determinada, sino porque lo hemos hecho medida de la realidad. El sabio, en cuanto que conoce la realidad, es medida de todas las cosas porque la conoce. Luego, entonces, ¿cuál es la última medida de la realidad? ¿Cuál es el criterio de la realidad? No el sabio, sino las cosas, ¿sí? La realidad misma es la medida de la verdad, del conocimiento. Porque el sabio conoce toda la realidad, puedo tomarlo como metro y decir, esto está de acuerdo con el sabio y por tanto vale, ¿vale? Pero solo si el sabio es verdaderamente sabio. ¿Quién es el sabio verdaderamente sabio? Sócrates dice, no yo, mucho menos Protágoras, ¿sí? Entonces, habrá que encontrar si hay alguno, pero entonces, ¿por qué? Porque está trasladando el último criterio de la verdad a aquello que el sabio conoce con absoluta verdad, que es la realidad. ¿Vale? Vale. Bueno, nos hemos extendido demasiado con el señor Protágoras. Así